Hoy exploraremos las enseñanzas del cuarto camino de Gurdjieff, desde una perspectiva única y transformadora, la sabiduría hiperbórea. ¿Qué secretos esconde este camino espiritual que no apunta a la evolución del alma, sino a la liberación de tu espíritu? Imagina por un momento poder observar la vida y el mundo con una conciencia tan aguda que los símbolos mismos se revelen ante ti, dejando entrever la indiferencia que te conecta con lo eterno. En este episodio descubriremos cómo Gurdjieff, el monje guerrero, forjó una senda para trascender lo común y liberar al espíritu cautivo. Quédate con nosotros hasta el final, porque desvelaremos conceptos que pueden transformar la forma en que percibes el ser, el alma y el destino humano. Aquí no hablamos de teorías comunes ni de religiones convencionales. Hablamos de herramientas y prácticas para alcanzar la eternidad. Recuerda, el sendero continúa, pero cada paso hacia la verdad depende solo de tu voluntad. Comencemos. El pontífice hiperbóreo Nimrod de Rosario decía el SIDA dormido cuando hablaba de Gurdjieff. Y es porque Gurdjieff giraba alrededor de la transformación del ser y la formación de cuerpos superiores, aunque por sopor o por dormir, sus enseñanzas puedan parecer que apuntan a la evolución del alma, cuando veremos a lo largo de los vídeos que es en realidad todo lo contrario. Genial, enigmático, dominante, poseedor de una enérgica personalidad que puede reconocerse solo observando sus retratos. Gurdjieff nace en Armenia. Su padre, de origen griego, Ioannas, había heredado un amplio repertorio de mitos y leyendas folclóricas que contaba su familia en las duras noches de invierno. La vida en su familia era dura y difícil, y por eso fue criado espartanamente. De niño debía salir al patio en invierno, de madrugada, para lavarse al aire libre y correr desnudo hasta que el sueño se disipara. Con solo 7 años, una plaga azotó la región y exterminó todo el ganado, enfrentando a su familia a una vida llena de necesidades. Aunque su padre siempre mostró el saber adaptarse a las circunstancias, la situación no mejoró y, al contrario, se fue complicando por unas cosas u otras. Así Gurdjieff crecía, eso sí, con la convicción de ser único y diferente. Sentía un impulso irresistible por comprender el significado del proceso de la vida, la finalidad de la vida humana, complejas preguntas que no se respondían. Leía con avidez de muchas fuentes diferentes en busca de respuestas. Pese a sus estudios y conocimientos, experimentó una serie de fenómenos que no podía explicar y quedó convencido de que existía una verdad oculta, conocida en el pasado, que no podía ser determinada por la ciencia o las religiones conocidas. Entonces sintió el susurro de una voz interior que lo llevó a pensar que algunas de las respuestas estaban ocultas en los templos de los iniciados de sociedades secretas. Gurdjieff crea un grupo al que llama los Buscadores de la Verdad, formado por expertos en diferentes materias como arqueología, filosofía, religión, etc. Y partieron de viaje en busca de ese conocimiento ancestral. Este hombre divino e inteligente siguió viajando incansablemente en medio de guerras, revoluciones y conflictos de todo tipo, sin que eso evitara que lograra contacto con la mayoría de las sociedades herméticas, religiosas, ocultas y místicas que son absolutamente inaccesibles para el hombre ordinario. En uno de esos viajes con los ojos vendados, es llevado por un grupo de hombres
hasta el monasterio Sarmón. Son innumerables escritos, composiciones musicales, danzas, libros psicofilosóficos, esotéricos que Gurdjieff nos ha dejado. Nunca reveló la verdadera fuente de su enseñanza, que llamó cristianismo esotérico, nombre que seguramente usó sin saberlo en referencia a la sabiduría hiperbórea y al verdadero Cristo Atlante, Christos Lucifer. De su paso por el monasterio y la instrucción que recibió allí, nada sabe la historia oficial, y muchos son los que sostienen que fuera algo metafórico o falso y que por eso nunca reveló su ubicación exacta. Resumimos mucho los innumerables inconvenientes y vicisitudes que acontecieron, como cuando la vida intenta impedir tus propósitos, y diremos solo que 20 años empleó para sentar las bases de una concepción espiritual del mundo, que él llamó el Cuarto Camino. En Moscú crea su primer grupo de seguidores, donde estudiaría el luego famoso Ouspensky. Luego de la presión bolchevique, se muda al Cáucaso y crea una nueva sede del que llamó Instituto Armónico del Hombre, aunque nuevas dificultades por la guerra civil lo hacen trasladarse a París, donde continuará sus enseñanzas del Cuarto Camino. En la mansión de París se exhibía la siguiente frase: aquí no hay rusos, ni ingleses, judíos ni cristianos, sino solo aquellos que persiguen un objetivo: poder ser. El Cuarto Camino es un camino espiritual para trascender el mundo fenoménico y así alcanzar la libertad del espíritu. Los que se sintieron atraídos por las enseñanzas de Gurdjieff a menudo encontraban desconcertante el alojamiento espartano de París y el trabajo duro que hacían en sus terrenos. Gurdjieff centró sus enseñanzas en desarrollarse física, emocional y psíquicamente, y empleaba diferentes enseñanzas en función de sus alumnos. Además de las penurias físicas a las que los sometía, su comportamiento personal con ellos podía ser feroz. La verdadera enseñanza de Gurdjieff es la del monje guerrero. No es una enseñanza para cualquiera, como bien él mismo dijo, no era para el hombre ordinario. Hay 3 caminos que conducen a la libertad espiritual y más allá de esos 3 hay un cuarto camino. El camino del fakir se centra en el trabajo del cuerpo, tener dominio sobre él, sobre el alimento, comiendo lo necesario, alejado de las entelequias de las modas o debilidades diversas. El camino del monje se centra en el trabajo de dominar las emociones. El tercer camino es el del yogi, que trabaja sobre su mente para tomar control de la psique y sus pensamientos. Y el cuarto camino que enseña Gurdjieff, que trabaja de manera simultánea sobre los 3 anteriores, enfrentando y superando las dificultades del mundo exterior con un trabajo interior de imponer la voluntad y liberar así al espíritu cautivo. Según Gurdjieff, no sirve apartarse del mundo como se haría en los 3 primeros caminos, sino que se debe luchar contra las circunstancias externas que la sociedad y la cultura pondrá en tu camino, sin olvidar que es internamente donde va a darse esa lucha, en oposición al verdadero enemigo, el alma y sus programas. La teoría del esoterismo de la humanidad consiste en 2 círculos, uno grande exterior que contiene a todo el mundo y otro círculo pequeño formado por personas instruidas, con sabiduría y experiencia. Y aquí es donde hay que saber discernir, elegir el lugar donde verdaderamente aprender. Las instrucciones verdaderas que pueden liberar al espíritu solo pueden venir del centro de ese pequeño círculo. Una anécdota interesante que sirve como ejemplo a lo que estamos explicando es que un día Gurdjieff, conduciendo por París,
sufrió un accidente automovilístico gravísimo. Contra todo pronóstico médico, lenta y dolorosamente se recuperó por completo. Todavía convaleciente, disolvió el instituto despidiendo a los alumnos menos dedicados y dijo: en el futuro, bajo el pretexto de diferentes razones dignas, eliminaré de mi vista todos aquellos que por esto o por aquello hacen mi vida demasiado cómoda. Pero unos años después vuelve a sufrir un nuevo accidente de tráfico muy grave, del que de nuevo se recupera inesperadamente. Estaba mirando a un hombre moribundo, ni siquiera eso es suficiente para expresarlo. Era un hombre muerto, una cadavérica que salía del coche y sin embargo caminaba. Temblaba como quien ve un fantasma. Con una tenacidad de hierro consiguió llegar a su habitación, donde se sentó y dijo: ahora los órganos están destruidos, hay que fabricar otros nuevos. Luego se volvió hacia mí y sonriendo dijo: esta noche vienes a cenar, tengo que hacer que mi cuerpo funcione. Mientras hablaba, un gran espasmo de dolor sacudió su cuerpo y brotó sangre de su oreja. Yo pensé: tiene una hemorragia cerebral, se matará si sigue obligando a su cuerpo a moverse. Pero luego lo pensé mejor: tiene que hacer todo esto. Si permite que su cuerpo deje de moverse, morirá. Él tiene el poder sobre su cuerpo. Para centrar el trabajo a realizar y poder establecer un estado de alerta permanente, siguiendo recomendaciones o prácticas basadas en las enseñanzas de Gurdjieff, es muy importante tener en cuenta lo que nosotros queremos, nuestro objetivo, la liberación espiritual. También tener en claro lo que entendemos por liberación espiritual, que es la aislación del yo del sujeto consciente, su desidentificación. Para lograrlo debemos establecer un estado de alerta y poder observar permanentemente, o la mayor parte del tiempo posible, los procesos mentales internos, como poder ver la emergencia de símbolos. En los próximos vídeos nos adentraremos en el cuarto camino desde una mirada hiperbórea y situados sobre la tergiversación sinárquica. Veremos qué tiene de útil su método, el verdadero método de Gurdjieff, para la liberación espiritual. Cómo hacer para establecer un estado de alerta permanente, qué es el recuerdo de sí, cómo encontrarse a sí mismo y qué es la desidentificación, la aislación del yo. ¿Aún no te parece importante? Escucha qué dijo el Noyo Lafrancone. ¿Qué me quedé con la gnosis? ¿Con qué me quedé de eso? Con lo medular. Autoobservación y recuerdo de sí. Ahí aprendí, con la autoobservación y recuerdo de sí, a estar lo más consciente posible en el momento de la vigilia. Y lo sigo estando. Y la diferencia entre esencia y ego, entre alma y espíritu. Si hay algo específico que te gustaría saber sobre este tema, déjamelo en los comentarios. Será un honor desarrollar en nuevos vídeos vuestras reflexiones. Más allá del agua está la montaña y detrás de ella el Bril. Tenemos la gnosis, solo nos falta recuperar el poder.